Bienvenidos una vez más sean todos al ciclo de conferencias del Principio Divino. En este momento vamos a estudiar el capítulo 2 del Principio Divino que titula La caída del hombre. En los principios de la creación hemos visto que Dios deseaba que el ser humano pueda vivir en alegría a través de poder cumplir el propósito de la creación a través de las tres grandes bendiciones. Pero cuando nosotros vemos y revisamos la realidad en la que nosotros vivimos actualmente, podemos comprender que vivimos en una sociedad desdichada, la cual no refleja finalmente ese ideal. El día de hoy vamos a estudiar la caída del hombre con el fin de poder comprender la raíz del pecado y la raíz del sufrimiento de la humanidad, el cual habla principalmente acerca de la pérdida del ideal de la creación de Dios. Entonces, nosotros comprendemos que todos los seres humanos tenemos una mente original, la cual nos impulsa a poder realizar actos buenos en nuestra vida. Naturalmente, a través de los principios de la creación, comprendimos de que toda fuerza proviene de la acción de dar y recibir. Es decir, que el ser humano se pone en una posición objetiva ante un sujeto, y este sujeto finalmente es Dios. Entonces, proviene de ahí esa fuerza directiva que nos conduce y nos dirige a poder realizar el bien en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo tenemos una fuerza que nos impulsa y nos dirige a poder realizar el mal en nuestras vidas. Entonces, debido a que el hombre no conoce la fuerza y el origen de esa fuente mala, el hombre ha sido incapaz de poder luchar y poder vencer esta fuerza mala. En el cristianismo llamamos Satanás al originador de esta fuerza, que dirige al hombre incesantemente a cometer el mal. Debido a que el ser humano no conoce la verdadera naturaleza de Satanás, no conoce el origen de Satanás, el hombre ha sido incapaz de poder luchar contra Satanás. Asimismo, el hombre desconoce la motivación y el proceso por el cual ocurrió la caída y los resultados que provocaron la caída dentro del mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, este capítulo trata específicamente estas cuestiones. Por ello, vamos a estudiar acerca de la caída del hombre. Vamos a hablar primeramente acerca de la raíz del pecado. Cuando nosotros vemos en la Biblia, que es el registro que tenemos acerca del origen del mal, encontramos que Dios creó en el jardín del Edén a Adán y Eva. Y en el centro del jardín del Edén Dios creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, en el cual se encontraba el fruto prohibido. Y hemos escuchado de que la serpiente tentó a Eva para poder comer del fruto que se encontraba en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, debido a que hay muchas cuestiones acerca de ello, porque como dice Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 25, nos muestra que hay muchas cosas escritas en parábolas y símbolos. Nos es necesario poder aclarar qué aspectos se encuentran escritos dentro de la Biblia acerca del origen del mal en parábolas y en símbolos. Por eso vamos a estudiar acerca de la raíz del pecado. Y para ello vamos a estudiar primeramente el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros estudiamos acerca del fruto, el fruto que comieron Adán y Eva, el cual provocó la caída del hombre, ¿es un fruto literal o es un fruto simbólico? Vamos a analizar ello. ¿Cómo pudo Dios, un Padre de amor, poner en el ser humano un fruto tan tentador que podría causarle daño? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos, dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Es decir, que cómo Dios pudo colocar un fruto tan nocivo delante de sus hijos en un lugar que fácilmente ellos podían alcanzarlo. Además de ello, leemos
de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 11, y dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. A través de esto podemos entender, no aquello que ingerimos por la boca llega a contaminar al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Asimismo podemos comprender que el pecado cometido en el jardín del Edén, que llamamos el pecado original, es heredado de generación en generación. ¿Cómo aquello que es comestible puede ser factor de herencia? Entonces podemos comprender que aquello que uno come no se puede transmitir a través del linaje. Asimismo vemos, ¿no? Muchos consideran que Dios probó la obediencia del hombre a través del fruto que se encuentra en el jardín del Edén. ¿Cómo Dios, siendo un padre de amor, probaría a sus hijos a costa de su muerte de una manera tan despiadada? Y además de ello, Adán y Eva sabían que si comerían del fruto morirían. Entonces no estaban Adán y Eva ni mucho menos hambrientos, pero ellos realmente desearon comer de ese fruto. Eso nos permite entender que ese fruto era tan extraordinariamente estimulante y tan extraordinariamente deseado que ni siquiera el miedo a la muerte pudo impedir que comieran de él. Todo esto nos muestra que el fruto que se encontraba en el jardín del Edén no era un fruto literal que se comieron Adán y Eva, sino era un símbolo. Y nosotros necesitamos comprender qué simboliza este fruto que se encontraba en el jardín del Edén. Así podemos estudiar acerca del fruto que se encontraba en el árbol de la ciencia del bien y del mal, con el fin de poder comprender qué simboliza el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vamos a estudiar primeramente lo que simboliza el árbol de la vida. Cuando nosotros leemos en Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo cual nos muestra que la esperanza de las personas de la era del Antiguo Testamento era alcanzar el árbol de la vida. De la misma manera, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces podemos comprender que las personas de este tiempo, de la era del Nuevo Testamento, también esperan el árbol de la vida. Es decir, que la esperanza del ser humano caído es alcanzar el árbol de la vida. Y cuando nosotros revisamos en Génesis capítulo 3, versículo 24, nosotros podemos comprender que Adán se encontraba camino al árbol de la vida. Pero debido a su caída, Dios puso querubines y una espada de fuego que se revolvía, impidiéndole el camino al árbol de la vida. Entonces nosotros nos cuestionamos, ¿cuál es la esperanza del hombre caído? Toda la esperanza del hombre caído es el árbol de la vida. ¿Y cuál era la esperanza de Adán antes de su caída? Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Cuál era la esperanza de Adán inmaduro que estaba creciendo hacia la perfección? No es otra cosa. Adán deseaba convertirse en el hombre que perfeccione el ideal de la creación de Dios en sí, creciendo de esa manera, creciendo sin caer. Es decir, que el árbol de la vida era el símbolo de la realización del ideal de la creación de Dios, es decir, el símbolo de Adán perfecto. Cuando decimos que Adán se dirigía al árbol de la vida, nos referimos que Adán deseaba alcanzar el ideal del hombre perfeccionado, el Adán perfecto. Así nosotros podemos comprender que Dios, en el principio de la creación, Dios buscó establecer el reino de los cielos centrado en el árbol de la vida, en el jardín del Edén.
Pero lastimosamente, debido a la caída, Adán no pudo alcanzar el árbol de la vida y de esta manera impidiendo el árbol de la vida a todas las personas y los descendientes a partir de ese momento. A causa del pecado original, hoy en día el hombre no puede conseguir el árbol de la vida. Es por esa misma causa que es incapaz de restaurarse a sí mismo. Y Dios, por esa causa, necesita enviar al ser humano perfeccionado para que todos nosotros como hombres caídos podamos injertarnos en él. El ser humano que vino con el árbol de la vida finalmente fue Jesús. Jesús. Por eso en Proverbios capítulo 13, versículo 12 decía: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, Jesús fue la persona esperada para las personas de la era del Antiguo Testamento. Pero lastimosamente Jesús solamente pudo injertar espiritualmente a las personas en ese tiempo, partiendo de esta manera hacia el mundo espiritual a través del camino de la cruz. Así podemos comprender que en este tiempo el hombre no consiguió eliminar el pecado original desde Adán hasta hoy. El pecado original sigue siendo transmitido a través de los hijos a los hijos. Así podemos comprender que hoy en día la esperanza de este tiempo de las personas también es alcanzar el árbol de la vida, al hombre perfeccionado, para que de esa manera nosotros podamos ser injertados física y espiritualmente. Jesús por eso debe venir de nuevo a la tierra como el árbol de la vida. Por esta razón, los hombres del Nuevo Testamento esperan el árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Todos esperamos al tiempo de la segunda llegada y de esta manera poder restaurar el árbol de la vida que fue perdido en el jardín del Edén a través del árbol de la vida mencionado finalmente en Apocalipsis. Por eso el propósito de la providencia de la salvación de Dios es restaurar el árbol de la vida. Entonces hemos comprendido que el árbol de la vida simboliza al hombre perfeccionado. No es lógico pensar que si existe en el jardín del Edén un árbol que simboliza al ideal del hombre perfecto, exista un árbol que también simbolice a la mujer que realizó el ideal de la creación. Entonces podemos comprender que el árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza a Eva perfeccionada. Además de ello, cuando nosotros estudiamos y leemos acerca de la caída del hombre en la Biblia, encontramos un ser importante que es la serpiente. Necesitamos comprender la verdadera identidad de la serpiente. ¿Qué significa esta serpiente que se encuentra en el jardín del Edén que tentó al ser humano? Entonces, esta serpiente tiene unas características únicas. Podía conversar con el ser humano, asimismo causó la caída del ser humano, que es un ser espiritual, y conocía el mandamiento de Dios. Entonces, todo esto nos permite entender que la serpiente en realidad era un ser espiritual. Este ser espiritual, como leemos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Podemos comprender que este ser espiritual es llamado Diablo y Satanás. Satanás es un ser espiritual y esta serpiente era un ser espiritual. Entonces llega la cuestión: la serpiente, o sea, este ser espiritual, ¿existió antes del tiempo de la creación o fue un ser creado por Dios? Para poder salir de esta cuestión, vamos haciendo las siguientes preguntas. Si existía antes del tiempo de la creación, eso significa que existía como un ser con una finalidad contraria a la de Dios. Eso significaría que la lucha entre el bien y el mal sería inevitable y eterna. Y naturalmente ello no es así. Asimismo, la providencia de la restauración no tendría ningún significado. Entonces también podemos comprender que no es de esa manera. Y el monoteísmo sería descartado. La creencia de que todas las cosas fueron creadas por un solo Dios también sería descartado. Entonces podemos comprender que no era un ser que existía antes del tiempo de la creación, sino más al contrario, fue un ser creado
por Dios. Pero este ser fue creado no para algo malo. Dios no crea las cosas para el mal, sino Dios crea las cosas con un propósito original, para un propósito del bien. Después podemos comprender que este ser espiritual cayó y se degradó, llegando a ser finalmente Satanás. Entonces, ¿qué ser es este ser espiritual? ¿Qué ser está dotado de tales características? No existe ningún ser fuera, no existe ningún ser dentro del principio, a no ser que sea un ángel. Es decir, que este ser espiritual, esta serpiente que menciona en el jardín del Edén, que descubrimos que es un ser espiritual, en realidad era un ángel. Entonces, los ángeles fueron creados por Dios como seres espirituales que podían conversar con el ser humano y naturalmente conocían la voluntad de Dios. Estaban en el cielo, que es el mundo espiritual después de la caída y su degradación. Este es un ser que domina finalmente el alma humana, trascendiendo el tiempo y el espacio. Por eso podemos leer en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces podemos comprender que la serpiente que se encontraba en el jardín del Edén, en realidad era un ángel. Entonces, ¿por qué razón la Biblia simboliza al ángel con una serpiente? La serpiente tiene características muy peculiares. Primeramente, que la lengua está dividida en dos. Es decir, que el ángel tenía doble vida, pero vivía con un solo corazón. Por un lado habló verdad y por el otro lado habló con mentira. Asimismo, la serpiente envuelve su cuerpo alrededor de su presa y luego lo devora. Eso nos muestra que finalmente en el jardín del Edén el ángel sacrificó a Adán y Eva para su propio beneficio. Y es por esa causa que en el jardín del Edén es simbolizado el ángel con una serpiente. Vamos ahora a estudiar acerca de la caída del ángel, la caída del ser humano. Entonces la serpiente tentó al ser humano a caer, o sea, el ángel, ¿verdad? Este ángel se convirtió en Satanás después de la caída. Y surge la cuestión: ¿qué tipo de pecado el ángel y los seres humanos cometieron en el jardín del Edén? Cuando leemos en Judas capítulo 6, versículo 7, que habla acerca del delito del ángel, dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, este pasaje bíblico nos muestra claramente que el pecado que cometió el ángel fue la fornicación. Pero la fornicación no puede ser cometido solo por un solo individuo. Llega la cuestión: ¿con quién el ángel cometió el pecado de la fornicación? Para ello vamos a estudiar ahora acerca del delito del hombre. Cuando leemos en Génesis capítulo 2, versículo 25, encontramos que Adán y Eva se encontraban desnudos en el jardín del Edén y no se avergonzaban de la desnudez. Esto ocurre antes de cometer el pecado. Pero cuando leemos en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice: ellos sintieron vergüenza de su desnudez después de cometer la caída y cometer el pecado en el jardín del Edén. Y de esa manera ellos cubrieron sus partes bajas. Entonces todo esto nos permite entender que Adán y Eva cometieron el pecado, cubriéndose sus partes bajas. Entonces si Adán y Eva hubieran comido un fruto literal, naturalmente se hubieran ocultado las manos o su boca. Pero escondieron sus partes sexuales. De la misma manera que Job
en capítulo 31, versículo 33, nos muestra de que el hombre siempre esconde el área de su transgresión, podemos comprender que Adán y Eva, al esconder las partes sexuales, los órganos sexuales, el hombre también cayó por causa de la fornicación. Cometieron el pecado a través de los órganos sexuales. El pecado que se comete a través de los órganos sexuales no es otro más que la fornicación. De esta manera podemos comprender que el delito del hombre, por eso lo que se explica en Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice, fructificar y multiplicar. La segunda bendición de Dios solamente puede realizarse a través del amor. Podrían perfeccionarse y cumplir así el propósito de la creación de Dios. Desde el punto de vista de la creación de Dios, el amor debería ser el acto más precioso y más santo del mundo. Pero debido a la caída, podemos comprender que se convirtió en algo completamente diferente. Sin embargo, desde la caída de los hombres, han considerado el acto del amor como algo despreciable, debido a que el acto del amor fue precisamente la causa de la caída humana. Esto demuestra aún más que el hombre cayó por causa de la fornicación. El hombre cayó en el jardín del Edén a causa de la fornicación. Entonces podemos comprender acerca del acto del adulterio del ángel y los seres humanos. Dentro del mundo de la creación, los seres humanos y los ángeles son los únicos seres que pueden tener una relación de amor. Entonces podemos ver a través de todo esto que en el jardín del Edén ocurrió una relación. El ángel tentó al hombre y tuvieron una relación de amor. Hubo un acto adúltero entre el ángel y el hombre. Podemos comprender por eso que hubo un acto adúltero entre el ángel y el hombre. Por esa causa, cuando leemos en San Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y también en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El hombre, desde su caída, y así todos los seres humanos, vinimos y nacemos del linaje satánico, separado de Dios. Por eso cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 23, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces podemos ver que el hombre debería de ser el Hijo de Dios, pero lastimosamente el hombre, debido a su caída, el hombre adquirió el linaje de Satanás. Entonces hemos visto que el ángel primeramente tentó a Eva y de esa manera contaminó a Eva, haciendo de esa manera que Eva rompiera su relación con Dios. De la misma forma, Eva tentó a Adán y contaminó a Adán, haciendo de esa manera que Adán pueda romper su relación con Dios. De esta manera podemos comprender que Satanás dominó el amor del hombre. Y de esa manera hoy en día nosotros como seres humanos heredamos ese amor. Y asimismo Satanás domina la vida del ser humano. Y eso es transmitido de generación en generación a través del pecado original. Es decir, que Satanás se convirtió en el dueño del linaje. Así nosotros como seres humanos tenemos hoy en día el amor falso, la vida falsa y el linaje falso. Desde la caída del hombre, el ángel se convirtió en el enemigo de Dios y así de la humanidad. Ahora vamos a estudiar acerca del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal simbolizaba a Eva perfecta. ¿Qué simbolizaba el fruto? Era el amor de Eva. Entonces Eva, si ella centraba su amor en Dios, naturalmente podía producir buenos frutos. Pero si Eva centraba su amor en Satanás, produciría malos frutos. ¿Y qué significa el acto de comer del fruto?
Cuando nosotros comemos algo, hacemos parte de nuestra carne y nuestra sangre. Entonces, cuando la Biblia menciona que Adán y Eva comieron del fruto, significa que tuvieron relaciones sexuales con el ángel Satanás. Así vemos en Génesis capítulo 3, versículo 14, que Dios maldijo al ángel caído, diciendo que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. ¿Qué significa? Sobre tu vientre caminarás. El ángel se convertiría en un ser miserable, incapaz de funcionar adecuadamente conforme a la forma original de la creación. Y comer polvo significa que tenía que vivir recibiendo malos elementos vitales del mundo malo y estar privado de los derechos de los elementos de vida de Dios, puesto que fue arrojado del cielo. Entonces ahora vamos a estudiar acerca de la raíz del pecado. Naturalmente, la raíz del pecado finalmente son el adulterio, la promiscuidad sexual. Así podemos comprender que el pecado original fue transmitido de generación en generación a través del linaje de sangre. Por esa causa, muchas religiones que practican una vida de fe muy elevada han considerado que el adulterio es el mayor de todos los pecados. Asimismo, vemos que el pueblo israelita fueron circuncidados como acto de redención contra el pecado cometido en el jardín del Edén. Así podemos comprender también que la decadencia de las naciones, héroes y patriotas, fue a causa del adulterio. El impulso de cometer adulterio está siempre actuando en la mente del hombre sin que fuera consciente de ello. Por esa causa nadie ha sido capaz de impedir el delito del adulterio que se cometió en el jardín del Edén. Por esa causa, entre más se desarrollan las civilizaciones, entre más se desarrolla la vida del ser humano, se hace más confortable, podemos comprender que la vida se hace, entre más se desarrollan las civilizaciones y la vida es más fácil, viviendo en un mundo mucho mejor, podemos comprender en esas naciones y en esas civilizaciones más desarrolladas, aumenta el problema del adulterio, debido a que esta finalmente es la raíz del pecado. Por eso, la raíz del pecado no es que comieran de un fruto literal. Adán y Eva no comieron de una manzana, sino que tuvieron relaciones sexuales ilícitas con el ángel. Esa es la raíz del pecado. Entonces, para realizar un mundo ideal y precioso, exterminar la raíz del pecado, nosotros necesitamos del Señor de la segunda venida, que pueda ser capaz de resolver finalmente este problema completamente. La raíz del pecado y el adulterio debe ser solucionado a través del Señor de la segunda venida. Ahora vamos a estudiar acerca de la motivación y el proceso de la caída. Hemos comprendido acerca que el árbol de la vida en realidad simbolizaba al hombre perfeccionado. Hemos comprendido acerca de la raíz del pecado, que en realidad era el acto del adulterio cometido en el jardín del Edén. Ahora vamos a hablar acerca de la motivación y el proceso de la caída. La creación del ángel, su motivación y su relación con el hombre. Primeramente, vamos a hablar acerca de ello. Leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, en el que dice, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, hablando en plural. ¿Por qué? Porque Dios primeramente hablaba con los ángeles, puesto que Dios creó primeramente el mundo angelical antes que nada. Entonces, Dios creó a los ángeles en la posición de sirvientes para que ellos puedan asistir en la creación del universo y su administración, tal cual muestra en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no somos todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y también de la misma manera en Apocalipsis 22, 9 dice, el ángel se llama a sí mismo como siervo. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 12, los ángeles fueron creados para honrar y alabar a Dios. Entonces, según el principio de la creación, la relación entre los seres humanos y los ángeles, podemos comprender que primeramente Dios creó al ser humano
en la posición de su hijo. Y en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le da al hombre el dominio sobre todas las cosas de la creación. Eso significa que el hombre debería dominar incluso a los mismos ángeles, tal cual expresa en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. El hombre tiene autoridad para juzgar a los mismos ángeles, puesto que los ángeles fueron creados en la posición de siervos. Pero cuando ocurrió la caída del hombre, el hombre, debido a su caída, se puso en una posición más abajo que el mismo sirviente. Vamos a hablar acerca de la caída espiritual y la caída física. Tenemos que comprender que hubo dos tipos de caídas. Primeramente, la caída espiritual, que es la relación espiritual que hubo, impura de amor espiritual que hubo entre el ángel y Eva. Esa se llama la caída espiritual. Y la segunda es la caída física, que hubo la relación entre Adán y Eva. De esa manera se produjo la caída física. Entonces, ¿cómo puede ser posible el contacto entre un ser espiritual, un ángel, y un ser físico, el hombre? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 19, versículo 5, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Tráenoslos afuera para que los conozcamos. Entonces las personas podemos comprender que estaban esperando ¿a quién? A los ángeles. Y también leemos en Génesis capítulo 32, versículos 25 al 26, que dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, mostrándonos de esa manera que también hubo la lucha entre el ángel y Jacob. Y en Génesis capítulo 18, versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Todo esto nos muestra que realmente es posible la relación entre un ser espiritual y los seres físicos aquí en la tierra. Ahora vamos a estudiar acerca de la caída espiritual. Hasta ahora hemos estudiado que Dios primeramente creó el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual Dios creó a Lucifer, el arcángel que era guía de todos los ángeles, líder de los ángeles. Lucifer era el que monopolizaba el amor de Dios en el mundo angelical, como el canal y el mediador entre Dios y el mundo angelical. Y era el canal de bendición para los ángeles. Así podemos comprender que posteriormente Dios creó a Adán y Eva en la posición de sus hijos. Entonces era natural que Dios amara más a sus hijos que a Lucifer, quien había sido creado como su sirviente. Entonces, en ese momento Lucifer sintió amor disminuido, porque él comparó el amor que él recibía con el amor que Dios daba a Adán y Eva. En ese momento Lucifer quería mantener en la sociedad humana la misma posición que él tenía en el mundo angelical, y por esa causa Lucifer tentó a Eva. Esa fue la motivación de la caída espiritual. Y Eva, que se mostraba susceptible a la tentación de Lucifer, en ese momento Lucifer se atrevió a seducir a Eva. Lucifer, debido a su deseo excesivo, y Eva, que deseaba que se abrieran los ojos y ser como Dios, ellos tuvieron unas relaciones sexuales a través de la acción de dar y recibir. De esa manera se produjo la caída espiritual. De esa manera tuvieron una relación ilícita de amor espiritual. Eva, cuando tuvo esa relación con Lucifer, adquirió el mismo sentimiento de miedo debido a que ella estaba violando el principio a causa de su pecado. A Eva aún era inmadura y Lucifer era el ángel de la sabiduría. De esa manera, Eva también adquirió sabiduría, con la cual pudo darse de cuenta que el esposo preparado dentro del ideal de la creación de Dios nunca fue Lucifer, sino Adán. En ese momento Eva
empezó el proceso de la caída física. Eva, quien deseaba liberarse del miedo causado por su caída con Lucifer, esa fue la motivación de la caída física. Eva sedujo a Adán de la misma manera que Lucifer había hecho con ella. De esta manera, Eva tentó a Adán de la forma que el ángel le habría tentado a ella. Y de esa manera, ellos, finalmente, Adán salió de su posición original de la creación y tuvieron una relación sexual ilícita físicamente y provocaron de esa manera la caída física. Si tan solo Eva hubiera caído, si Adán no hubiese caído, restaurar solamente a Eva hubiera sido más fácil, pero Adán cayó y multiplicaron la sociedad humana a una sociedad caída. Nosotros podemos ver hoy en día, finalmente, vestigios de la caída del hombre en la sociedad en la que nosotros vivimos. Por eso, Dios preparó todo para Adán y Eva, por millones de años, con un corazón de padre amoroso para sus hijos. Pero lastimosamente, la tristeza del padre es que perdió a sus hijos. El ángel rebelde, y Adán y el ángel rebelde obró contra Dios. Y Adán y Eva hirieron el corazón de Dios. Y de esa manera, todo el ideal que Dios tenía pensado se fue completamente destruido. Y así la humanidad cayó y se convirtió en el linaje de sangre de Satanás. Sintió por esa causa Dios, sintió que quería borrar la existencia del ángel, borrar a Adán y Eva, y asimismo, esa es la tristeza del corazón de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la fuerza del amor y la fuerza del principio y el mandamiento para la fe. La caída humana según el punto de vista de la fuerza del amor y la fuerza del principio. Naturalmente, Dios da al hombre el principio, y el principio conduce al hombre para que él pueda cumplir el propósito de la creación, cumpliendo su parte de responsabilidad. Adán es como el tren y la riel es como el principio. Es ilógico pensar que el principio, el cual guía al hombre hacia su perfección, pueda ser causa de su caída. La única manera que Adán podría caer en el jardín del Edén es si choca contra él una fuerza contraria a la del principio, que es la fuerza del amor ilícito. Por eso el hombre, en un estado inmaduro, existía la posibilidad de caer a causa de la fuerza del amor fuera del principio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios creó la fuerza del amor más grande que la fuerza del principio? Esto es porque Dios quería dominar al hombre por medio del amor, puesto que el amor es la fuente de la vida y la felicidad del hombre. Por eso Dios hizo la fuerza del amor más fuerte que la fuerza del principio, para que el hombre pueda perseguir el amor de Dios más que el principio. El propósito de dar el mandamiento para la fe. Nosotros podemos comprender que no solamente era para poder impedir la caída del ser humano. Si tan solo el ser humano, es decir, Adán y Eva, en el principio, en el jardín del Edén, ellos hubieran mantenido una sola acción de dar y recibir con Dios, ellos no hubieran caído. Pero lastimosamente Adán y Eva tuvieron una relación de dar y recibir con Lucifer, y de esta manera cometieron la caída. Sino que Dios también dio el mandamiento para la fe, para que el hombre pueda ir a ser capaz de cumplir su responsabilidad por sí mismo. Nosotros comprendemos que el hombre necesitaba ser perfeccionado, Adán y Eva necesitaban alcanzar su perfección, atravesando por el periodo de crecimiento por su propia parte de responsabilidad. Entonces, el mandamiento de no comer del fruto era la palabra que ellos debían respetar como su parte de responsabilidad y la cual les calificaría como Señor de la creación.
Entonces, por esta causa, ¿por qué Dios le da el mandamiento no solamente para que el hombre, al hombre, y no le dio al ángel? ¿Por qué? Porque Él quería exaltar la dignidad y la calificación del hombre para que pudiera dominar incluso al ángel después de ganar la posición de hijo de Dios. Por esa causa Dios da finalmente el mandamiento para la fe. El periodo durante el cual era necesario el mandamiento para la fe. Habría sido necesario para siempre el mandamiento de Dios de no comer del fruto. Cuando nosotros revisamos dentro del principio divino, en los principios de la creación, comprendemos que la realización de la segunda bendición de Dios solamente de multiplicar, solamente se puede realizar a través de comer del fruto. Entonces, ¿por qué Dios da al hombre el mandamiento de no comer? Es porque Dios deseaba que el hombre pueda alcanzar su madurez. Y después de alcanzar su madurez, el hombre debería de comer del fruto. Es decir, que el hombre fue creado para poder comer del fruto solo después de alcanzar su madurez. Es decir, que el mandamiento que Dios le da al hombre de no comer el fruto solo es para el periodo de su inmadurez. Ahora vamos a hablar acerca del resultado de la caída humana. Hasta este momento hemos explicado acerca de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Ahora vamos a hablar acerca del resultado con relación a Satanás y así el hombre caído. Primeramente, tenemos que comprender que originalmente el ser humano tenía que construir la soberanía de Dios, heredando de esa manera el linaje de Dios. Pero debido a su caída, el hombre, Adán y Eva, formaron el fundamento de 4 posiciones centrados en Satanás y de esa manera heredaron el linaje de sangre de Satanás y así el mundo en el que nosotros vivimos cayó bajo la soberanía de Satanás. Cuando leemos dentro de la Biblia podemos encontrar en San Juan capítulo 8 versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y también en Mateo capítulo 3 versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en Mateo capítulo 12, versículo 34, raza de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a través de esos pasajes bíblicos podemos comprender, como dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, puesto que debido a la caída, el ser humano tiene el linaje de sangre de Satanás. Después leemos en San Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo esto nos muestra que el mundo en el que nosotros vivimos cayó bajo la soberanía de Satanás. Vamos ahora a hablar acerca de las actividades de Satanás dentro de la sociedad humana. Dios está constantemente acusando al hombre ante Dios con el fin de llevarlo al infierno, al igual que hizo con Job. Por esa causa, Satanás influye en los espíritus malos, y estos espíritus malos influyen en los hombres, en los espíritus de los hombres aquí en la tierra. Y de esa manera finalmente Satanás tiene sus actividades aquí dentro de la tierra. Cuando leemos en Lucas capítulo 22 versículo 3 podemos entenderlo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y en Mateo capítulo 16 versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba actuando finalmente a través de los espíritus malos en
en Pedro. Y en Mateo capítulo 25, versículo 44, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces podemos comprender que las obras de Satanás finalmente se producen de esta manera. Para poder restaurar el reino de los cielos en la tierra, el ser humano necesita cortar su base recíproca con Satanás. Y de esa manera poder ganar el derecho de juzgarle, tal cual muestra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿Y no sabéis que hemos de juzgar a los mismos ángeles? Debemos conocer por esa causa nosotros el verdadero crimen de Satanás y su pecado. Y debemos ser capaces de acusarlo delante de él. Pero eso no podemos hacerlo por la fuerza. Para ello nosotros necesitamos conocer la palabra. Si nosotros comprendemos la palabra, podemos acusar a Satanás a través del pecado que él cometió en el jardín del Edén. Necesitamos conocer el principio para poder llevar este camino dentro de nuestras vidas y así cortar nuestra relación con Satanás. Y el bien y el mal visto según la naturaleza del principio. Nosotros hemos estudiado los principios de la creación y hemos estudiado acerca de la caída del hombre. Entonces, nos es más fácil poder comprender el concepto del bien y del mal. Todo aquello que lleva a cumplir el propósito de la creación de Dios es llamado bien. Y todo aquello que va en contra del propósito de la creación de Dios es mal. Por eso, el bien y el mal pueden ser resultados de una misma acción, pero con direcciones y propósitos completamente diferentes, como ya hemos estudiado. Ahora, las obras de los espíritus buenos y las obras de los espíritus malos. Las obras de los espíritus buenos es designado a Dios, los ángeles, los hombres espirituales buenos que están a su lado. Y las obras de los espíritus malos son designados Satanás y los hombres malos. Las obras de los espíritus malos naturalmente hacen y crean un creciente sentimiento de inseguridad, miedo, egoísmo, arrogancia, incluso afectando la salud física de los seres humanos aquí en la tierra. Mientras que las obras de los espíritus buenos nos transmiten un sentido de paz, justicia, salud y mejorando finalmente incluso la salud física de los seres humanos aquí en la tierra. Muchas veces dentro de la sociedad es confundida las obras de los espíritus malos con obra de los espíritus buenos. Entonces, para poder comprender la obra de los espíritus buenos y los espíritus malos, nosotros necesitamos ser capaces de poder dilucidarlo a través del principio, ya que ellos constantemente van obrando dentro de la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar acerca del pecado. Hemos comprendido del pecado que se cometió en el jardín del Edén, pero tenemos que comprender que existen 4 tipos de pecados. El pecado es un acto de violación a la ley celestial al establecer una condición por la cual se forma una base recíproca con Satanás, provocando así una relación de dar y recibir con él. Y hay 4 tipos de pecados. El primer pecado es el pecado original, que es considerado como la raíz del árbol. El pecado original es el pecado cometido por los primeros antepasados humanos, es decir, Adán y Eva, el pecado que cometieron en el jardín del Edén. Posteriormente encontramos el pecado hereditario, que es como el tronco del árbol. El pecado hereditario es el pecado que nosotros heredamos de nuestros antepasados y heredamos a nuestras futuras generaciones. Ese es el pecado que se va heredando de generación en generación, como la Biblia dice que se va generando de la primera, segunda, hasta la 7ª generación. Asimismo, existe el pecado colectivo, debido a que indirectamente uno no pudo haber cometido el pecado, pero puesto que es parte del grupo, entonces se considera un pecado colectivo. Ese es el pecado cometido por el pueblo israelita en la crucifixión de Jesús.
Aunque hubo personas que crucificaron, no fue todo el pueblo, pero hubo personas que crucificaron a Jesús, pero todo el pueblo lleva el pecado colectivo de haber crucificado a Jesús, que son como las ramas del pecado. Y también tenemos el pecado individual, que es el pecado semejante a las hojas. El pecado individual es el pecado que cada uno de nosotros cometemos y somos conscientes dentro de nuestras vidas. Y si queremos erradicar el pecado, para poder derribar un árbol, naturalmente necesitamos arrancarlo desde la raíz. Es decir, que el pecado original tiene que ser solucionado finalmente por el Señor de la segunda llegada, solucionando de esta manera el pecado de la humanidad, que es el pecado original. Ahora vamos a hablar acerca de las características de la naturaleza caída. Es decir, que el ser humano adquirió ciertas características en el proceso de la caída. Así podemos entender esto como las características de la naturaleza caída. Eva heredó del arcángel todas las características que se originaron cuando el arcángel estableció con ella un acto sexual, rebelándose contra Dios. Así podemos comprender que la motivación básica de la caída se halla en los celos del ángel. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudieron aparecer los celos en el ángel que había sido creado para un propósito bueno? ¿Verdad? Entonces, el ángel Lucifer tenía intelecto, con el cual comparó el amor que Dios le daba a Adán y Eva con el amor que él recibía. Pero al mismo tiempo, Lucifer fue dotado de deseo, con el cual deseó recibir más amor. Y se produjo este sentimiento que nosotros conocemos como los celos. Los celos es un subproducto inevitable de la creación de Dios. De la misma manera que la luz provoca sombras, el celo es un subproducto inevitable. En el mundo original de la creación, este sentimiento, los celos, este sentimiento incidental, jamás podría causar daños, puesto a que todos estarían unidos en un solo cuerpo, sintiendo el corazón de Dios por el prójimo. No causaría ningún daño por esa causa a su prójimo a causa de los celos. Entonces podemos comprender que en el jardín del Edén, cuando Lucifer experimentó estos celos, provocó ciertas características dando origen al proceso de la caída. La primera característica que nosotros podemos estudiar es no poder conseguir tomar el punto de vista de Dios en amar a otros. Lucifer no fue capaz de poder amar a Adán y Eva de la misma manera que Dios amaba a Adán y Eva. Y eso dio origen finalmente a sus celos. Y esos sentimientos fueron transmitidos finalmente a la humanidad. Los celos, la envidia, la desconfianza, el odio, el resentimiento, la vanidad. Todos estos sentimientos que nosotros poseemos hoy en día son las características que heredamos en el proceso de la caída del ángel. Posteriormente vamos a ver que Lucifer, él abandonó su posición. Él estaba en la posición de poder ser sirviente de Adán y él abandonó esa posición. Entonces, de esta manera, Lucifer provocó los sentimientos de reclamar, rabia, deseo de adulterio, grosería. Todos estos sentimientos hoy en día se presentan dentro de nuestra vida a causa de que Lucifer abandonó su posición en el jardín del Edén. Asimismo, podemos ver invertir la segunda naturaleza caída. Característica de la naturaleza caída es invertir el dominio. Lucifer, quien tenía que ponerse en una posición objetiva ante el hombre, pero Lucifer invirtió el dominio. Y Eva, de la misma manera tenía que ponerse en una posición objetiva ante Adán, pero de la misma manera invirtió ese dominio. De esa manera provocándose las naturalezas caídas de arrogancia, amenaza, acusación, complejo de inferioridad o complejo de superioridad. Entonces estas características de naturaleza caída se originaron en la inversión del dominio.
Así podemos ver ahora la cuarta característica de la naturaleza caída, que es la multiplicación de malas acciones. Lucifer multiplicó su mal con Eva y Eva multiplicó su mal con Adán. De esa manera, dando origen a las características de la naturaleza caída de mentir, echar la culpa a otros, guardar rencor, el chisme. Todas estas cosas son características de la naturaleza caída, de multiplicar las malas acciones. Entonces podemos comprender que hubo 4 características de naturaleza caída que se provocó a lo largo de la caída del hombre. No tomar el punto de vista de Dios, abandonar la posición, invertir el dominio y multiplicar las malas acciones. Ahora vamos a hablar acerca del significado de la libertad según el punto de vista del principio. Primeramente, nosotros tenemos que entender que no hay libertad fuera del principio. ¿Qué significa esto? Los seres humanos que están buscando cumplir el propósito de la creación no pueden apartarse del principio. Por lo tanto, cualquier acto que tenga dentro de su vida siempre debe de estar dentro del principio. Por eso no hay libertad fuera del principio. Y además de ello, no hay libertad sin responsabilidad. Todos los hombres de naturaleza original que están buscando alcanzar su perfección, buscan cumplir su parte de responsabilidad. Por eso no hay libertad sin responsabilidad. Asimismo, no hay libertad sin resultados sustanciales que den alegría a Dios. Es decir, por esta razón es imposible que el ser humano cayera a causa de la libertad. La libertad y la caída humana. Hemos visto que no hay libertad fuera del principio, no hay libertad sin responsabilidad y no hay libertad sin resultados sustanciales que den alegría a Dios. Y naturalmente dijimos que el ser humano es imposible que cayera a causa de su libertad, puesto que hoy en día muchas veces equivocamos la libertad de la mente mala como la libertad en la que el hombre puede hacer lo que desee, que está centrado finalmente en el egoísmo. Mientras que la libertad de la mente original busca cumplir la palabra en común, que está centrado en la libertad. Entonces la libertad de la mente original siempre busca cumplir la palabra que está centrada en Dios. Esta clase de libertad es llamada la libertad de la mente original. Por esa causa podemos comprender que Adán, Lucifer y Eva eran libres de poder relacionarse en el jardín del Edén, justo hasta el punto antes de la caída. Entonces la libertad de su mente original le permitía relacionarse, pero justo antes del límite de la caída. Pero cuando Eva surgió la fuerza del amor fuera del principio, la libertad fue prisionera de la fuerza del amor fuera del principio. Por eso, antes de la caída de Eva, la libertad de su mente original actuó tratando de impedir de que cayera, provocándole inseguridad y miedo. Pero lastimosamente Eva cayó por la fuerza del amor fuera del principio. Aún hoy en día, la libertad de la mente original actúa permitiendo que el hombre pueda volver a Dios. Podemos entender de esa manera. La razón por la cual Dios no intervino en el acto caído de los primeros antepasados humanos. ¿Cómo Dios, siendo un ser omnisciente, omnipotente, no pudo no saber del acto caído de los primeros antepasados humanos? ¿Y por qué no impidió la caída de Adán y Eva? Vamos a ver primeramente desde este punto de vista, para que los principios de la creación sean absolutos y perfectos. El hombre fue creado para poder transitar por el periodo de crecimiento, que es el dominio indirecto de Dios. Entonces, el principio dice que el ser humano debe de transitar por la etapa de formación, crecimiento, hasta su perfección. Entonces, Dios puede relacionarse después de que el hombre haya alcanzado su perfección. Entonces, por esa causa, el principio recibe la calidad de absoluto y perfecto como Dios lo es. Pero si Dios interviene en el acto caído de los primeros antepasados humanos, entonces violaría el principio, provocando la casualidad de que los principios de la creación dejarían de ser absolutos y perfectos, puesto que se violó el principio.
Por eso Dios no podía intervenir en el acto caído de los primeros antepasados humanos. La segunda razón, para que solo Dios sea el creador. Nosotros comprendemos que el ser humano fue creado para poder responder a Dios. Y Dios solo se relaciona con seres y actos que están dentro del principio. Y el acto de la caída de Adán y Eva era un acto fuera del principio. Y este acto lo provocó Satanás. Si Dios intervenía en el acto caído de Adán y Eva, haría parte del principio de la creación, dotándole con el valor de la creación al acto caído de Adán y Eva. Y de esta manera, Satanás se convertiría en el creador de un nuevo principio. Y la lucha entre el bien y el mal nunca terminaría. Por esa causa, Dios no podía intervenir en el acto caído de los primeros antepasados humanos, para que solo Dios sea el creador. La tercera razón es para establecer al ser humano en la posición de Señor de todas las cosas. Nosotros comprendemos que el ser humano necesitaba pasar por la etapa de formación, crecimiento y perfección, cumpliendo su parte de responsabilidad. De esta manera el hombre podía heredar la creatividad de Dios y estar calificado para dominar el mundo de la creación. Pero si Dios interviniera en el acto caído de los antepasados humanos, desechando la parte de responsabilidad del ser humano, y el hombre no heredaría la creatividad ni la calificación de dominar las cosas de la creación, provocaría una contradicción dentro del ser humano inmaduro, dotándole de la calificación de un hombre perfeccionado. Dios mismo estaría ignorando entonces el principio de la creación. Y el ser humano nunca estaría calificado para poder dominar las cosas de la creación. Por esa causa, Dios no podía intervenir en el acto caído de los primeros antepasados humanos para establecer al ser humano en la posición de Señor de todas las cosas. Entonces hemos estudiado a través de esto que realmente el acto de la caída del hombre es aquello que causó dolor al corazón de Dios. Como vimos en el principio divino, cuando explicamos cómo se rompió el plan original de la creación de Dios, como estas tres grandes bendiciones que Dios planeaba establecer en el jardín del Edén, lastimosamente no fueron realizadas a causa de la caída del hombre. Podemos comprender en este segundo capítulo, la caída del hombre es el dolor del corazón de Dios. Es la causa del sufrimiento del ser humano. Vamos a continuar estudiando acerca del principio divino en el siguiente video. Muchas gracias.